Vamos a explicar cómo instalar un servidor proxy con el sistema operativo Ubuntu 9.10 y Squid. ¿Para qué necesitamos un proxy? Este es un esquema muy habitual en redes del hogar o de puestos de trabajo. Varios equipos conectados en una red a un router que proporciona el acceso a Internet. Pero nos podría interesar que estos equipos no pudieran acceder a todas las webs que quisieran, sino a las que nosotros estableciéramos. Para eso necesitamos un servidor proxy. Un servidor proxy es un equipo que se encarga de recibir todas las comunicaciones de la red y una vez analizadas con las reglas que hemos configurado, las permite o las deniega. Si las permite, establece conexión con el router y después con Internet para que puedan navegar. Vamos a aprender a instalar este servidor proxy. Abriremos un terminal. Y entraremos como usuario root para hacernos más cómodos el trabajo. Una vez hecho esto, instalaremos Squid. Ya tenemos instalado Squid, ahora lo que tenemos que hacer es configurarlo. Para configurar Squid tenemos que acceder al archivo de configuración que está en la carpeta etc Squid. Como veis, el archivo de configuración se llama squid.conf. Vamos a configurarlo. A pesar de que el archivo de configuración de Squid es bastante grande, solo vamos a configurar unas pocas líneas para que funcione. Primero vamos a configurar el proxy. Sobre esta línea, aproximadamente la 1115, nos encontramos HTTP port, que es el parámetro en el que se configura el puerto por el que Squid escuchará las peticiones. Se puede configurar el que más interese, pero saber que el 3128 es el que viene por defecto. Sobre la línea 1750 nos encontramos el parámetro caché mem, que es el que utilizaremos para asignar la memoria caché de Squid. Lo recomendable es asignar la tercera parte de la memoria total. Si un equipo tiene 512 megas, pues por ejemplo podríamos asignarle unos 192. Con eso sería más que suficiente. Sobre la línea 1960 encontramos el parámetro cachedir. Este parámetro se encarga de asignar una zona de disco para almacenar la caché de Squid. Lo descomentamos. Este es el parámetro UFS, es el formato que utiliza Squid para guardar en disco. Esta es la ruta donde se almacenará la caché y este es el parámetro del tamaño en disco máximo que va a utilizar. Vamos a asignarle 1000 megas, este tamaño es en megas. Una cosa importante es que este valor no puede ser menor que el que hemos asignado antes a la memoria caché. Estos dos parámetros son los de directorio primario y directorio secundario en niveles. Establecerá 16 directorios de primer nivel y 256 subdirectorios de segundo nivel. Esta configuración es recomendable no modificarla. Y con esto ya tenemos configurado el proxy. Ahora vamos a establecer los parámetros para que funcione como nos interese. Para establecer las reglas para que el proxy admita o deniegue las conexiones, tenemos las listas de control de acceso, en inglés ACL. Estas se componen de un parámetro ACL seguido de un nombre que puede ser el que nosotros queramos, es una etiqueta, después el método de acceso y por fin el rango de acceso. Vamos a poner un ejemplo nosotros. Escribimos ACL, luego un nombre que podría ser mi red. Vamos a ponerle SRC, que significa origen. Vamos a establecer cuál es el origen de las conexiones y vamos a establecer nuestra red. La red en la que estoy trabajando ahora mismo tiene una IP 192.168.0, por lo cual le ponemos 192.168.0.0 y después seguido de una barra y 24, que es el número de la máscara de red. Esto significaría lo mismo que 255.255.255.0. Otra regla sería, por ejemplo, ACL, todas las listas empiezan igual. Otro nombre sería, por ejemplo, No Way, ya podemos poner lo que queramos.
Y ahora vamos a utilizar el parámetro URLRegex. Esto significa que el proxy analizará las direcciones con palabras que nosotros pongamos en una lista. Hay dos maneras de ponerla. Por ejemplo, si las ponemos seguida, aquí separadas por espacios, o una manera más cómoda es indicando entre comillas la ruta de un archivo en la que tenemos guardados todas esas palabras. Por ejemplo, vamos a guardar un archivo, lo tendremos que crear luego, en etc squid noperm. Noperm será el archivo que creemos. Más adelante os diré cómo. Pero esto solo establece qué conexiones de origen o de destino ha de analizar el servidor. Para completar esta configuración tenemos que establecer si las permitimos o las denegamos, y eso se hace con el parámetro http access. Para ello escribimos eso mismo, http access, y ahora si permitimos o denegamos cada conexión. Lo único que tenemos que poner es allow o deny. En este caso vamos a permitir las conexiones de origen de mi red, como lo habíamos puesto antes. Y ahora vamos a añadir otro más para denegar, deny, las que vamos a almacenar en la que hemos llamado antes NoWay. Una cosa a tener en cuenta: de todos los manuales que he leído, la mejor configuración para establecer las normas es que las nuevas ACLs, las nuevas listas de control de acceso, se escriban al final de las que ya están creadas, a partir de la línea 630 aproximadamente. Pero sin embargo, para establecer los permisos que estas tienen, hay que añadirlos aquí al principio. ¿De acuerdo? Puede funcionar de otras maneras, pero esta es la más recomendada que he visto y la verdad es que yo la he probado y funciona perfectamente. Bueno, pues una vez establecidos ya todos estos parámetros, el archivo de configuración está listo. Vamos a guardarlo y salimos. Ahora, como habíamos dicho, tenemos que crear el archivo en el que incluiremos los nombres que analizará Squid para denegar las conexiones a internet. Lo habíamos llamado noperm, pues vamos a editar el archivo noperm. Y vamos a establecer nombres. Cada palabra tiene que ir en una línea. Bueno, con estas pocas podemos ver el ejemplo. Guardamos los cambios y ahora solo nos falta activar el servicio. Para manejar el servicio de Squid tenemos que escribir etc init.dev y Squid. Tenemos varios comandos en los que podemos destacar start para iniciar el servicio, stop para pararlo, restart para reiniciar el servicio y reload, que sirve para volver a cargar el archivo de configuración squid.conf, pero sin reiniciar el servicio, que es mucho más rápido. Pues vamos a iniciar el servicio. No ha dado ningún error, o sea que el archivo de configuración está correctamente. Y ahora vamos a probar si funciona el servidor proxy. Primero hay que ver la configuración que tiene, es decir, la IP que tiene la tarjeta de red, donde está nuestro servidor. Como veis aquí, es la 192.168.0.200. Pues ahora habrá que configurar los navegadores de nuestros ordenadores para que busquen el servidor proxy en esta dirección con el puerto que habíamos dicho, el 3128. Aquí ya tenemos un navegador al que no hemos todavía configurado con el servidor proxy. Habíamos dicho que el servidor analiza las palabras que hemos metido en el archivo en la dirección. Esto porque es importante, porque no solo deniega direcciones prohibidas, sino que si por ejemplo buscáramos en Google una de las palabras clave, esta búsqueda no nos la permitiría.
Entonces vamos a configurar el navegador para que utilice el servidor proxy. ¿Os acordáis? La IP 192.168.0.200 con el puerto 3128. Le damos a aceptar y ahora vamos a probar si funciona. Si hacemos una búsqueda, nos deniega la conexión, acceso denegado. Podéis ver que todo lo que aparezca en nuestra barra de navegación, si es una de las palabras clave que hemos introducido, no nos va a permitir acceder a ella. Como veis, las demás se pueden navegar perfectamente y sin ningún problema. El servidor proxy funciona. Ahora bien, esto está en inglés y se puede traducir al español. Ya que el español lo entendemos mejor, vamos a configurar el servidor proxy para que se pueda leer en español. Para ello, editaremos otra vez el archivo de configuración de Squid. Y sobre la línea 4240 aproximadamente encontraremos este parámetro, Error Directory. En este directorio, en USR Share Squid Error, se almacenan en varios idiomas las páginas de error de Squid. Para saber qué idioma nos corresponde o cuáles son las siglas de nuestro idioma, vamos a ir al directorio de Squid Errors. Hacemos un ls y como veis hay bastantes directorios, cada uno con sus páginas de error en su idioma correspondiente. Este es por defecto el EN de English. Nosotros tenemos que buscar ES, que es el de español, y para que veáis que las páginas de error simplemente son páginas web que se pueden editar perfectamente. Como veis, todos son con etiquetas HTML. Con cualquier editor o blog de notas podéis editarlo y ponerlas a vuestro gusto. Pues bien, volvemos al archivo de configuración, descomentamos esta línea y ponemos al final el directorio de nuestro idioma al que nos corresponde, en este caso ES de español. Cerramos y guardamos los cambios y, como habíamos dicho, no hace falta reiniciar el servicio, sino que ponemos reload y el servicio carga el archivo de configuración sin tener que reiniciarse entero. Vamos a comprobarlo. Tenemos aquí el navegador de nuevo, vamos a poner una de las palabras clave que hacían fallar. Efectivamente nos lo vuelvo a denegar, pero en este caso la página está traducida al español. Y como veis, es así de sencillo montar nuestro servidor proxy con Ubuntu.